Buenos días, hermanos. Que la paz y la gracia de Dios nos abunde en vuestros corazones, así que permite el Señor que podamos estar regocijados en Él, confiadamente, sabiendo de que Él es el Dios que guía nuestros pasos. Bueno, quiero leer en Segunda de Reyes, capítulo 6, en una ocasión compartí sobre este tema, no recuerdo dónde fue, si fue donde estaba en Mediavilla, pero sí que en una ocasión compartí. En Segunda de Reyes, capítulo 6, del verso 24 hasta el 33, y luego capítulo 7, del verso 1 al 20. Vamos a leer un poco, porque es bueno leer, porque a través de que leemos podamos entender. Hay versos que lo lee y no entiende un poco, pero si lo lee completo, entonces ya lee capítulo, entra entonces en ese razonamiento de decir, pues sí, eso es lo que Dios dice y lo que me dice a mí. Quería empezar antes de leer, y es que en esta historia estaba el rey de los sirios, que habían bandas armadas de los sirios que se levantaban, y estas personas le llegaba la noticia al rey de Samaria. El rey de Samaria, tenemos que ubicarnos que eran 12 tribus, y que 10 tribus, que era la zona norte, lo que era el pueblo de Israel, que era la zona norte, la capital era Samaria, y las 2 tribus, que era Benjamín y Judá, pues era la zona sur, que la capital era Jerusalén. Entonces, en esta zona de Samaria, que era la capital de estas 10 tribus, cuando se levantaba la banda armada de los asirios, sirios, esta persona pasaba algo, y es que todo lo que ellos hacían, el rey de Israel, de Samaria, pues lo sabía, y era porque allí estaba Eliseo, que era profeta. Y cuando se levantaban cualquier movimiento en contra del rey de Samaria, pues Eliseo él mandaba un mensajero y le decía al rey de Samaria: ten cuenta por pasar por tal sitio, porque te están acechando, están poniendo acecho contra ti. Y así era. Resulta que el rey de los sirios dice: ¿quién reúne a todos? Y dice: ¿quién de ustedes es este chivato? ¿Quién es el que va y cuenta al rey de Israel que nosotros estamos en acecho? Y hubo uno que le dice: no, señor mío, es que allí está Eliseo, que le dice todo, hasta lo más íntimo de los secretos en tu cámara, lo que tú piensas. Eliseo se lo dice todo, porque era un profeta. Resulta que se levantaron bandas armadas, vinieron a la ciudad donde estaba Eliseo, sitiaron la ciudad. Por la mañana, cuando se levanta Giesi, que era el creador de Eliseo, cuando ve todo esto, él dice: Señor mío, aquí estamos rodeados ahora, ¿y ahora qué hacemos? Entonces Eliseo le dice: son más los que están con nosotros que los que están en contra. Pero Giesi no lo ve así. Él se queda paralizado y dice: pero yo no veo a ninguno que está en contra, a favor de nosotros. Pero Eliseo le dice: Dios, ábrele los ojos a este joven para que pueda entender y ver lo que yo le estoy diciendo. Cuando yo le abro los ojos, entonces él ve lo que hay. Entonces es cuando entra en razonamiento. Eliseo entonces deja que lleguen a ellos las bandas armadas, y Eliseo le dice: Dios, pon ceguera en sus ojos. Pues así fue, le pusieron ceguera. Esa banda armada, Eliseo la cogió y le dijo: no es aquí, es donde está, que ustedes buscan, vamos que yo les voy a llevar. Lo llevó a todos y lo llevó al centro de Samaria. Cuando están en el centro de Samaria, le dice: ahora ábrele los ojos.
Y cuando ellos vieron que estaban en el centro de Samaria, el rey de Samaria entonces le dice, que era el rey del pueblo de Israel, le dice, y ahora, padre mío, ¿qué hago? ¿Lo mato a todos? Y dice, no, si ya tú lo agarraste preso, ¿cómo vas a matarlo? Ahora vamos a darle comida y vamos a mandarlo otra vez a su casa. Le dieron comida, dice que prepararon una buena comida, lo mandaron a su casa y ellos se fueron. Dice que desde ahí en adelante no volvieron a levantarse bandas armadas en contra del pueblo de Israel. Pero pasó algo, y es que ellos como que olvidaron eso. Pasó un tiempo, el ser humano siempre somos de olvidar mucho. Somos olvidadizos. Y después de esa cosa, ahí vamos a leer ahora en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 24, que después que ellos dejaron de ir bandas armadas a merodear por la zona de Samaria, entonces aquí empieza esta historia que dice, después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todos sus ejércitos y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Comimos pues a mi hijo, y lo comimos, y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo, y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Y cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo, y él dijo, así me haga Dios, y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Asaf, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo, era a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Esto es Eliseo, era el profeta. Él se estaba dando cuenta de todo, Dios le revelaba las cosas. Y Eliseo tiene que decir esto, este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza. Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada, no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué esperar más a Jehová? Esto es el rey, que dice, si este mal es de parte de Jehová, yo no voy a esperar más a Jehová, voy a actuar yo. Entonces, el capítulo 7, del verso 1 en adelante, sigue la historia. Aquí ya se levanta Eliseo, el hombre de Dios, y dice, dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a esta hora saldrá el sea de flor de harina, valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria,
Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciere ahora ventana en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, Eliseo le dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de él. Había en la entrada a la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedaremos aquí, también moriremos. Pues vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Ahora yo me pregunto aquí, ¿no era más fácil montarse en su caballo y salir corriendo? Pues dice que dejaron los caballos. Fue tan el apuro que se dieron que no tuvieron tiempo ni de montarse en los caballos. Ellos se fueron. Y sigue diciendo: y cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de sí plata, oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva, nosotros callamos, así estaremos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz ni hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo declaro lo que nos ha hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de la tienda y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad. Eran 5 nada más, quedaron pocos de las 6 que había. Porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ha perecido. Enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de los 5 que había, cogieron 2. Fueron 2 caballos de un carro. Y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron
y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos, enseres que los sirios habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe, sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió. Pero se levantó tan tumulto y una avalancha, que aquel que dudó que si Dios abría puerta de los cielos era que podía hacer esto así, pues allí murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a esta hora a la puerta de Samaria. Y a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciere ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Ahora, entrando, después de esta larga lectura, hermanos, en esta historia vamos a observar 7 cosas. Primero, había mucha hambre. El asedio que los tenían acorralados, los sirios tenían acorralado a Samaria. Aquí vemos un rey, el rey de Siria, el rey de Samaria, 2 mujeres que se comieron uno de sus hijos. Aquí vemos a Eliseo, el profeta. Vemos los ancianos del pueblo que estaban allí hablando con Eliseo, pero también vemos 4 leprosos en esta historia. Y en este episodio vamos a observar cómo el hombre piensa y cómo Dios obra. Porque a veces nosotros pensamos de una manera que aún en nuestro pensamiento pensamos que Dios tiene que obrar como nosotros pensamos. Y Dios obra diferente a nuestro pensamiento. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios soberano. Él es Dios soberano. Había hambre. Y era tal hambre que una cabeza de burro costaba 80 piezas de plata. Es que ya se iban comido todos los animales. Quedaban 5 caballos, y de los 5 cogieron 2 para ir a mirar a ver qué es lo que pasaba en el campamento de los sirios. Pero ya se empezaban a comerse hasta los hijos. Te digo la verdad, hermano, y te digo esto, pero no quiero que se lo diga a nadie, pero yo creo que de ahí fue cuando se empezaron a comer los burros. Dice que la cabeza de un burro, de un asno, costaba 80 piezas de plata. Y el estiércol de paloma costaba 5. Ahora no vaya a creer que era el estiércol de paloma, de la caca de paloma. Es que había una planta que le llamaban así. Había una planta que llamaban estiércol de paloma, echaba un bulbo, y ellos pues tenían que comerse eso, era algo que se desechaba. Pero en ese momento no había otra cosa que tenían que comerse eso.
se llamaba Cerco de Paloma. Ahora en la normalidad que estamos viviendo todavía existe la planta, pero se llama Estrella de Belén. Así se conoce la planta, pero le decían normalmente pues el Cerco de Paloma. Pero hay otra cosa aquí que es las dos mujeres, que estas dos mujeres se ponen de acuerdo para comerse su hijo. Nos comemos el tuyo hoy y mañana nos comemos el otro. El hambre que estaba pasando la ciudad por el asedio que había era difícil. También era algo que el rey se asombra del canibalismo que estaba sucediendo allí. Porque esto era algo que él lo supo porque una mujer se acerca a él y le dice lo que está pasando. No sé cuánto más podía haber pasado por allí que no se enteró el rey. Pero se llegó la noticia del rey de esto que estaba sucediendo, del hambre que estaba pasando. Este canibalismo que estaba sucediendo. Pero, ¿qué sucedía? Era que ya Dios le había dicho en el Levítico, si lees el capítulo 26 de Levítico, si lo lees en tu casa, lo puedes leer tranquilo, vas a leer allí la historia de que Dios le dice por medio de Moisés, no se aparten de mí, y porque si no se apartan tendrán bendiciones que sobreabundan, pero si se apartan de mí y desobedecen, les voy a hacer comer sus hijos y sus hijas. Y eso fue lo que sucedió. Este mandamiento que Moisés le dio a ellos allí, ellos se metieron en la idolatría. El rey llevó al pueblo a la idolatría, se olvidaron que existía Dios. Aún vemos el príncipe que dice, si Dios abriera puertas de los cielos, así se podía ver. Porque era tanta la duda y tanta la desobediencia que había, que Dios tuvo que hacerle entender a ellos que ya había mandamientos que Dios le había dicho, si pasa esto, ustedes van a tener esta consecuencia, y estamos viviendo en esta consecuencia. Pero me llama la atención que ellos, en vez de derribar el muro, en vez de derribar los altares donde adoraban a los becerros de oro, donde quemaban niños vivos, porque hacían esto también, sacrificaban a sus dioses paganos que tenían, y en vez de humillarse, y en vez del rey humillarse y decir, lo estamos haciendo mal, vamos a humillarnos y reconocer la soberanía de Dios. ¿Sabe qué es lo que él dice? Le voy a cortar la cabeza a Eliseo, porque por culpa de él es eso. Ellos no se culpaban. Ellos creían que estaban haciendo lo perfecto, que estaban haciendo lo bien. Y le echan la culpa a Eliseo. Porque Eliseo le perdonó la vida a la banda armada que llegaron la primera vez y llevaron a la ciudad. Cuando el rey le dijo, lo matamos, padre mío, no lo mate, vamos a darle comida y mandémoslo otra vez para allí. Entonces dice, es que por culpa de Eliseo, porque si lo hubiéramos matado, ellos no estuvieran aquí otra vez. Pero que ya aquí no era bandas armadas, aquí ya era el ejército de los sirios. Ya no eran merodeadores, sino que eran el ejército en sí ya, cuando estaba sitiada toda Samaria. Hermano, Eliseo era inocente, pero el rey lo culpaba siendo ellos los desobedientes. Ahora yo no sé qué te trae a ti en esta historia. Un pueblo desobediente culpando a uno que está haciendo lo correcto. Hermanos, no te sorprenda o no te asuste
si escucha a un político o a alguna persona echarle la culpa a los cristianos por lo que está sucediendo, que es lo que hoy está pasando y va a pasar. Y no te asustes si tú escuchas a un político decir, por culpa de los cristianos está sucediendo tal cosa, porque es que ya ha sucedido ya, y todo lo que es porque ha sido ya, y no hay nada nuevo debajo del cielo, dice el libro de Eclesiastés capítulo 3. No hay nada nuevo. Entonces no nos asustemos si a nosotros como cristianos nos echan la culpa de la desgracia, de las malas decisiones que han tomado los demás, y quieren echarle la culpa a los cristianos. Aquí el rey, en vez de humillarse, le echa la culpa a Eliseo. Y el verso 33 del capítulo 6 dice, aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él. Eliseo estaba hablando con los ancianos. Estaba hablando sobre el futuro de la ciudad, podía ser, o podía estar hablando sobre los males que estaban sucediendo. Y es aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Esta es la palabra del rey. ¿Para qué tengo que esperar más a Jehová si de Dios es que viene este mal? No se daba cuenta que el mal lo estaban produciendo ellos mismos. Y eso es lo que hoy está pasando en la sociedad. El mundo lo estamos viendo que le está echando la culpa a Dios. Y todo lo que está pasando es culpa de Dios. Pero no se dan cuenta que el mal le está pasando por culpa de la misma sociedad que no está buscando a Dios. No está agradando a Dios. Pero dentro de este mal y dentro de la sociedad donde hay personas de alto nivel que se levantan en contra de Dios, tiene que haber alguien que se levante y diga, no es así. Dios es y seguirá siendo Dios soberano. Y Eliseo se levanta en el capítulo 7, verso 1, y él dice, dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová. Eso era lo que él necesitaba escuchar. Oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a esta hora valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Oí palabra de Jehová. Pero el verso dice, un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de él. ¿Cuánta duda se levanta dentro del pueblo? ¿Cuánta duda se levanta dentro de la persona que no cree en ningún momento en la soberanía de Dios? Pero es que a pesar de todas estas cosas, siempre hay otros que van, yo creo en Dios, pero sus hechos lo van negando. Y este príncipe se levanta en duda y dice, solamente si Dios abriera ventanas en los cielos se vería esto, pero es que
Él sabía que había un Dios entonces. Él sabía que había Dios. Pero no hacía. No le gustaba. No era necesario. En la idolatría que llevaban ya con eso era suficiente. Y por esa duda Eliseo predijo que él la vería, pero no la comería. Pero me llama la atención otra persona más de estos personajes, y eran los 4 leprosos. Cómo Dios obra y cómo el hombre piensa. Los leprosos estaban fuera de la ciudad, porque al ser leprosos estaban inmundos, no podían estar en contacto con una persona. Eran 4 leprosos. Podía ser que fuera el padre con sus 3 hijos, o que podría ser primo, o podían ser hermanos. Pero entre los 4 se hacían compañía, eran leprosos, total. No, ya no podían contaminar unos a otros, ya estaban contaminados. Estaban fuera de la ciudad, estaban aislados. ¿Cómo el mundo te ve? La sociedad, ¿cómo te ve? A veces nos ven a nosotros como leprosos. A veces nos tienen aislados porque somos cristianos, y aún si pronunciamos una palabra que está fuera de lo demás o hacemos un chiste, de una vez dicen, mira, y qué convertido. Y mira, qué evangélico, porque están siempre, nos tienen aislados, pero están siempre al acecho. 4 leprosos que al amanecer trajeron buenas noticias. 4 leprosos desechados de la sociedad, apartados, estaban desamparados, no tenían comida. Ellos decían, si entramos a la ciudad con el hambre que está pasando, nos van a matar, vamos a morir. Pero es que si nos quedamos aquí también vamos a morir. Vamos a ir al campamento de los sirios, porque allí seguro, si nos perdonan la vida, nos lo van a perdonar. Si nos matan, pues moriremos. Ya que más da, estamos leprosos. ¿Qué más da ya? Si nos dan, viviremos. Si no, pues moriremos, pero vamos para allá. Y cuando fueron, tremenda noticia de lo que Dios había hecho. Porque una cosa es lo que el hombre piensa, y otra es cómo Dios obra. Hermanos, ellos fueron y trajeron buena noticia. Vieron el campamento de los sirios que estaba vacío. No había nadie. Van y dan la noticia, aún así lo duda el rey. El rey dice, es una trampa que nos han tendido. Ellos quieren que salgamos de la ciudad para que nosotros estemos fuera. Ellos vienen y nos van a agarrar y nos van a matar a todos. Pero hubo un soldado que dice, vamos a mandar 2. De los 5 caballos ya que tenemos, vamos a mandar 2 de estos caballos. Ya con el mal que está pasando, y la hambruna, y la muerte que está habiendo por causa del hambre, si estos 2 mueren, pues que mueran allí, pero ya no vamos a morir todos. Se fueron y vieron que era así. El pueblo de los sirios salió corriendo. El campamento estaba vacío, pero sí que había muchas bendiciones. Y aquellos 4 leprosos trajeron buena noticia. Hermano, déjame decirte que servimos a un Dios que de lo imposible hace posible todas las cosas. Servimos a un Dios que de lo imposible hace posible todas las cosas. Y te digo algo, no sé por qué momentos y situaciones tú estás pasando. Y no sé por qué circunstancia, si te acuestas con un pensamiento y ese pensamiento te desvela y no te deja dormir. ¿Por qué circunstancia está pasando?
Déjame decirte que Dios siempre trae un nuevo amanecer. Dios siempre trae un nuevo amanecer, iglesia, para sus hijos. Porque una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es cómo Dios obra. Me llama la atención, después que Jesús fue crucificado, se había aparecido varias veces a los discípulos, pero hay una historia que me llama la atención y es en Juan capítulo 21 del 1 al 6. Jesús ya iba a ser crucificado, los discípulos se quedaron tristes, estaban como si fuera desamparados, no tenían como ese apoyo a dónde ir. Pero ya Jesús le había aparecido varias veces y ya ellos con esta eran 3 veces ya que se le había aparecido. Ellos iban a pescar. Pedro dice, bueno, ya no tengo otra cosa que hacer, yo era pescador, pues voy otra vez al mar. Ya no estaba Jesús con ellos. El capítulo 21 dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Hermanos, ¿en qué condiciones tú estás viviendo hoy? ¿Qué problema estás atravesando? ¿Qué enfermedad estás sufriendo? Pero déjame decirte una cosa, que Dios tiene siempre un nuevo amanecer. Aquel pueblo estaba atravesando por un momento difícil de hambre, estaban muriendo, no tenían nada, pero aparecieron 4 leprosos que al amanecer trajeron buena noticia al pueblo de Israel. Déjame decirte que aquellos leprosos pueden ser tú y puedo ser yo, que traeremos buena noticia al mundo que se pierde sin Dios y fe sin esperanza. Pero también podemos ser uno de aquellos pescadores que estaban pescando en la mar, desconsolados, desamparados, no tenían apoyo, ya Jesús se había ido, no tenían a quién acudir, no tenían a quién le consolara. Pero Jesús dice que al amanecer se apareció a ellos y le dice, echar la red a la derecha. Hermano, esta palabra de echar la red a la derecha significa confianza. ¿En quién confía? ¿Confía en el dinero que tiene en el banco, en la cuenta? ¿O confía en el amigo? ¿En quién está confiando hoy? ¿Confía en el médico? Yo sé que Dios es quien sustenta la ciencia y da la sabiduría a los médicos, pero Dios es el médico por excelencia. Amén. Y aunque yo vaya al médico, mi esperanza es que Dios es quien sana, porque da la sabiduría también a los médicos. No te quiero decir que no vaya a los médicos, acude a los médicos. Y si te dan medicamentos, bébete los medicamentos.
porque no quiere decir que tú no confíes en Dios, sino que Dios le ha dado sabiduría a los médicos y le ha dado sabiduría a los químicos, también para que ellos hagan medicamentos, porque no se mueve una hoja si no es por las manos de Dios. Pero acude al médico también. Pero lo que te quiero llevar es un aumento en fe, de tener una fe con una certeza tan cierta de como tú y yo estamos aquí hoy, saber de que Dios también está hoy aquí en esta vida. Hermanos, a veces confiamos en la suerte y decimos, es que la suerte me acompañó. Y la suerte fue que pasó tal cosa. Y por eso no me fui al precipicio. El salmista David dice en el Salmo 16, verso 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. ¿Sabe quién sustenta la suerte? Es Dios. Y si algo te pasa y no llega a más, no es porque la suerte, sino porque Dios te sustentó. Hay una palabra que mucho digo, y es el Salmo 34, versos 18 y 19. El salmista dice, son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará Jehová. Son muchas. No quiere decir que no vamos a tener. Esto no quiere decir que no vamos a tener aflicciones, que no vamos a tener enfermedades, que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener dificultades, que nuestros hijos no se van a levantar contra nosotros. No quiere decir eso. Está diciendo que son muchas las que van a venir, pero que Dios nos va a librar. Él nos va a amparar y nos va a dar la salida a todos nuestros problemas y nuestras dificultades. El salmista sigue diciendo en el capítulo 16, verso 5, y el verso 6, y dice, la cuerda me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Amén. Hermano, en el momento que tú has creído en Jesús, tú tienes una heredad preciosa, una herencia, pero no la busques aquí en la tierra. Por medio de la fe, visualízala en el cielo, porque allí fue que Él fue a prepararla. Me voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis, le dice Él a los discípulos del capítulo 14 de Juan. Y sabéis dónde voy, y sabéis el camino, pero siempre hay una duda. Allí viene Felipe y le dice, Señor, muéstrame el camino y con eso no basta, yo no necesito más nada. Y tiene Jesús que decirle por tanto tiempo que tiene conmigo, Felipe. Y aún tú no me conoces, no sabes el camino. ¿No crees que yo soy? Yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermano, es preciosa la heredad que te ha tocado. Aprovechala. Es preciosa la heredad que me ha tocado. Aprovechémosla. Pero no busque una heredad aquí en la tierra. Busca una herencia incorruptible. Una herencia que Dios nos ha preparado para nosotros, lo que hoy le servimos, que hoy le alabamos y glorificamos su nombre, pero tú la vas a tener, pero la vas a tener en el cielo. Ahora otra cosa que te voy a decir, no andes buscando aquí en la tierra perfección, porque perfecciones no las vas a encontrar. Hay personas que andan buscando una iglesia perfecta no la vas a encontrar.
Hay personas que andan buscando iglesias que predique santidad. Una iglesia que predique santidad, tú no lo vas a encontrar porque la santidad hay que vivirla. Por más que yo diga que hay que ser santo, no te voy a llevar a ti a ser santo, porque la santidad es algo personal, tienes que vivirla, una relación contigo y Dios. Hay otra iglesia que anda predicando prosperidad, pero eso es una prosperidad terrenal, y la Biblia dice: no atesores tesoro en la tierra donde el orín y la polilla corrompen. Atesora tesoro en el cielo donde mora la justicia de Dios. Y si anda buscando perfección aquí en la tierra, no la vas a encontrar. Y si anda buscando iglesia perfecta, no la vas a encontrar. Una vez estaba en Zaragoza y había un predicador allí y dice: una iglesia perfecta no la vamos a encontrar, y el que quiere una iglesia perfecta tendrá que esperar a morirse y la va a encontrar en el cielo. Por eso, hermanos, nunca miremos ni juzguemos lo que otra persona hace, sino que nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Porque en el momento que miro al otro hermano o que miro a alguien y voy haciendo lo que aquella persona hace, entonces voy a ser un hermano fracasado. ¿Por qué? Porque voy a ir juzgando a la otra persona, al otro hermano, y eso nunca me va a llevar a la perfección. Al contrario, me va a llevar a la condenación, porque voy a estar juzgando y estoy mirando la paja del ojo ajeno, pero la viga que está en mi ojo no la veo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ya voy terminando. Y es que, hermanos, a veces caminamos como a oscuras. El pueblo de Samaria estaba caminando a oscuras, y al amanecer Dios trajo bendición. Los discípulos estaban caminando a oscuras, no encontraban nada que los consolara, ni un pececito por lo menos que los contentara. Ya no había nadie con ellos, y al amanecer se apareció Jesús. Ahora, el capítulo 12 de Juan, verso 46, Jesús dice: hermanos, y esto es como una carta firmada. Esto es una carta con sello, con nombre y apellido. Y él dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Qué está diciendo aquí? El que cree en Jesús, ¿qué va a tener? Un precioso amanecer. Y si tú quieres tener un precioso amanecer, acude a Jesús. Él es la luz. Él es la luz. Y no importa por qué circunstancias esté pasando, por qué momentos, qué dificultades. Yo he pasado momentos difíciles, créeme. Me río y a veces parezco un payaso. Porque a veces me río y por dentro estoy llorando. No todo es color de rosa. Las rosas tienen espinas y pueden brillar. Todo no es color de rosa. En la vida vamos a tener dificultades. En la vida vamos a tener enfermedades. En la vida vamos a tener sufrimiento. Vamos a tener aflicciones. Son muchas lo que vamos a pasar. Pero la confianza en nosotros es Jesús. Es Jesús, y nuestra morada está en los cielos, no en la tierra. Y por más que nos ponemos por obtener, nada de esto nos va a llevar a la perfección, porque mientras más vamos a tener, más vamos a querer. Porque no se cansa nuestro cuerpo, no se cansa de querer, y querer. Nuestra carne siempre quiere, y el ojo cada vez quiere ver, y el oído cada vez quiere escuchar. No se cansa.
Pero si ponemos la mirada y la confianza en Cristo Jesús, no vamos a ser defraudados. Lo leo otra vez el verso y ya termino. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Iglesia, ¿en qué posición estamos? Y me incluyo yo. ¿Estoy todavía en esa tiniebla o estoy caminando en esa luz? ¿Quién es el centro de tu atención? ¿El mundo o Cristo? Jesús es nuestra luz. Él es el que ilumina. Y si hay todavía duda, es bueno que lo presente en oración a Dios, que por medio del Espíritu Santo te ilumine en tu mente el sendero por donde debes caminar, pero que haya luz. El salmista dice en Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, no hay otra forma de iluminar nuestra vida que es leyendo la Biblia, y no hay otra forma de estar iluminado que teniendo a Jesús en nuestro corazón. Que Dios te bendiga, iglesia, y que Dios te guarde.